Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les damos la más cordial bienvenida a Interlínea Cultura Editorial, una propuesta radiofónica universitaria que busca comprender el entorno editorial. Se abre un espacio de comunicación y análisis con los diferentes actores y sus facetas. Soy Sofía de la Mora Campos, profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Una de las funciones más importantes que tiene el libro frente al lector y su sociedad es la de difundir el conocimiento y la cultura. Entre sus páginas podemos encontrar una amplia gama de temas y posibilidades que van desde los contenidos más especializados, como la mecatrónica o medicina forense, hasta un simple y útil recetario de cocina. En cualquier caso, el libro es una fuente de información por excelencia. En la actualidad existen avances científicos y tecnológicos continuos que buscan un espacio de apertura para el conocimiento y difusión. Para ello, existen diferentes publicaciones de carácter científico que abren una brecha para la divulgación del conocimiento. Es aquí donde surgen diferentes interrogantes. ¿Cuál es el significado de divulgación? ¿Por qué la necesidad de divulgar? ¿El conocimiento científico-tecnológico puede leerse y entenderse por cualquier lector? Para contestar estos y otros cuestionamientos, hoy hablaremos acerca de este tema que toca las orillas y los contenidos de los libros, las revistas y los interlineados del contenido de publicaciones. Hoy hablaremos de la divulgación. Como es costumbre, escuchemos un fragmento literario en nuestra sección En Cursivas. No se vayan, estamos en Interlínea Cultura Editorial. En Cursivas, selección literaria de José Alfredo Reyes. Sobre la ciencia ficción por Philip K. Dick. Ahora definiremos lo que es la buena ciencia ficción. La desfiguración conceptual, la idea nueva. En otras palabras, debe ser auténticamente nueva, o una nueva variación sobre otra anterior, y ha de estimular el intelecto del lector. Tiene que invadir su mente y abrirle a la posibilidad de algo que hasta entonces no había imaginado. Buena ciencia ficción es un término apreciativo, no algo objetivo, aunque pienso objetivamente que existe algo como la buena ciencia ficción. Creo que el doctor Willis McKenney, de la Universidad del Estado de California en Fullerton, acertó plenamente cuando afirmó que el verdadero protagonista dentro de la ciencia ficción, de un relato o de una novela, es una idea y no una persona. Si la ciencia ficción es buena, la idea es nueva, es estimulante y, tal vez lo más importante, desencadena una reacción en cadena de ideas, ramificaciones en la mente del lector. Podríamos decir que libera la mente de éste hasta el punto que empieza a crear como la del autor. La ciencia ficción es creativa e inspira creatividad, lo que no sucede, por lo común, en la narrativa general. Los que leemos ciencia ficción, ahora hablo como lector, no como escritor, lo hacemos porque nos gusta experimentar esta reacción en cadena de ideas que provoca en nuestras mentes algo que leemos, algo que comporta una nueva idea. Por tanto,
La mejor ciencia ficción tiende, en último extremo, a convertirse en una colaboración entre autor y lector, en la que ambos crean y disfrutan haciéndolo. El placer es el esencial y definitivo ingrediente de la ciencia ficción, al placer de descubrir la novedad. La divulgación busca promover y difundir temas de información especializada de una manera clara y concreta, utilizando herramientas. En este caso, las editoriales buscan que el lector común se empape de temas de su interés. Hoy en día existen divulgadores de la ciencia, quienes trabajan en la realización de materiales escritos y audiovisuales que fomentan el quehacer científico, y quienes, a su vez, buscan generar una perspectiva atractiva y formativa en la ciencia de niños, jóvenes y adultos. Se busca que ese lector deseoso de comprender el mundo que le rodea encuentre a ese autor, proveniente de la diversidad de las disciplinas de conocimiento, le ofrezca información que realmente le cautive. Para darle sentido a los alcances, posibilidades y dificultades del trabajo de divulgación, contamos hoy con la presencia de Juan Tonda Mazón, subdirector de Medios Escritos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Juan Tonda Mazón estudió la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una amplia trayectoria como divulgador de la ciencia, durante la cual ha sido editor de revistas de divulgación. Ha escrito gran cantidad de artículos y es autor y coautor de varios libros de divulgación y enseñanza, además de ser maestro del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Fue coordinador del proyecto de enseñanza de la física con tecnología para secundaria de la SEP y fue distinguido con el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia que otorga la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Actualmente es subdirector de Medios Escritos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, así como director general de ADN Editores. Bueno, pues el día de hoy tenemos aquí en nuestra cabina de UAM Radio al subdirector de Medios Escritos, Juan Tonda Mazón, con un tema que nos parece fundamental, que tiene que ver con la divulgación de la ciencia y su vinculación con el entorno del libro. Creo que eso hace que sumemos dos conceptos, dos ideas que al final de cuentas tienen una relación básica en el contenido y una función primordial, sobre todo para la ciencia. Pues bienvenido, Juan, a esta cabina de la UAM y pues platícanos cómo ves este Sofía, tema. Por la invitación. Bueno, pues la divulgación yo creo que es un tema muy importante. No todo mundo conoce lo que es la divulgación de la ciencia, pero bueno, si fuera una definición de diccionario, tendría que decir algo así como llevar el conocimiento científico a un público no especializado. Esa es como una definición de diccionario. Ahora, si ya lo vemos más profundamente, la divulgación de la ciencia, bueno, es una tarea un poco de educación informal, una tarea multidisciplinaria que tiene como base tratar de que el conocimiento científico sea accesible para sectores amplios de la población, ¿no? Esa es la intención de la divulgación y es muy importante verla como que es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario y también es un trabajo voluntario, ¿sí? O sea, de alguna forma las gentes que se acercan a la divulgación de la ciencia lo hacen voluntariamente. Como quien lee un libro de literatura, pues lo mismo pasa en la divulgación. Uno decide, voy a leer este libro o voy a leer este artículo por el interés que me puede despertar. Entonces, los divulgadores tienen ahí un reto muy grande porque tienen que ver cómo le hacen para que el público se interese,
Sí, ese es como el gran reto de los divulgadores de la ciencia. ¿Qué hago para que una persona que me empiece a leer no se duerma y aviente mi libro o mi revista en unos segundos? Entonces ese es uno de los retos grandes que tienen los divulgadores. Otro de los retos es ponerse en el lugar de a quien nos dirigimos, el mensaje, ¿no? Entonces uno necesita saber si se está dirigiendo a niños, si se está dirigiendo a investigadores universitarios, y también qué preparación tiene, ¿no? Puede haber gente que tenga preparación de primaria o puede haber gente que tenga postdoctorados, ¿no? Entonces es un público muy diverso. Entonces, el perfil del divulgador parte de que es un investigador, un académico, un docente que busca poner sobre la tierra de los que no entendemos cierta terminología y entender los procesos de avance de investigación en todos los terrenos de la ciencia. Es decir, no solamente en la ciencia exacta o natural, sino nos referimos a toda la ciencia. Eso es muy importante. Esa distinción que haces, porque se asocia la palabra ciencia a las ciencias duras, y la concepción que tenemos los divulgadores de la ciencia es que la ciencia es como hablar del conocimiento. Entonces, cuando se habla de ciencia es sinónimo de conocimiento, entonces incluye a las ciencias humanas e incluso hasta las artes, ¿no? O sea, es hablar de tratar de difundir el conocimiento. Ok, ese conocimiento evidentemente regreso a que parte en muchas ocasiones de gente que está en espacios universitarios, que son investigadores y que hacen un tránsito desde su investigación a un espacio autoral y de pronto brincan también a un espacio de divulgación. ¿Ese es básicamente el perfil que encontramos de los divulgadores o tenemos otros que se acercan a este lugar? Bueno, los perfiles son muy variados. Hay investigadores que hacen trabajo de divulgación porque tienen facilidad, ya sea para escribir para todo tipo de público, o hacer libros o escribir artículos. Y también hay profesores que hacen ese trabajo de divulgar. Siempre en la divulgación un eje común y fundamental es lo que es la divulgación escrita, porque en todos los medios pues de alguna forma se necesita la divulgación escrita. Aquí en la radio pues necesitamos guiones. Entonces cuando hay guiones ya estamos cayendo en la divulgación escrita, ¿no? Ahora vayamos al objeto libro, a las revistas. ¿Dónde son o dónde podemos encontrar estos libros? ¿Qué contenidos tienen? Porque al final de cuentas la divulgación está en muchos medios, tú lo acabas de decir, es interdisciplinario, pero también en muchos espacios mediáticos. Fundamentalmente el libro, la revista, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Cuáles son esas revistas? ¿Cuáles son las que podemos encontrar en nuestro país como ejemplos de revistas y libros de divulgación? Bueno, de colecciones de divulgación, sin lugar a dudas, pues la más importante es La Ciencia para Todos, que es una colección del Fondo de Cultura Económica y que nació alrededor de 86, perdón. Otras colecciones que hay de las pioneras fueron, una de ellas, la editorial Pangea, que dirigía pues Victoria Schussheim, quien acaba de fallecer recientemente, y estamos muy tristes los divulgadores porque ella era la pionera. O sea, la colección que ella hizo, que se llamaba Viajeros del Conocimiento, con biografías de científicos, pues fue la primera colección de libros de divulgación que hubo en México. En la editorial que yo tengo, que se llama ADN Editores, pues también hay colecciones de divulgación de la ciencia, Viaje al Centro de la Ciencia, Fenómenos Naturales. Y en las grandes editoriales también hay colecciones muy importantes de divulgación de la ciencia. McGraw-Hill tiene una importante, Conaculta pues también, Tercer Milenio.
donde hay libros de divulgación de la ciencia. Entonces, en cuanto a libros, hay bastantes colecciones de divulgación de la ciencia, pero comparadas con otras áreas, no hay tantas, ¿no? Antes de continuar esta entrevista, demos un pequeño espacio para escuchar nuestra sección Muro Editorial, donde a manera de homenaje hablaremos de una de las pioneras en este campo, traductora y editora, entregada siempre al libro y a la divulgación científica. Hablaremos de la entrañable Victoria Suchheim, a quien le agradecemos su aportación al mundo del libro, a la profesionalización del editor y a su inquietante capacidad de promover proyectos editoriales que hoy forman parte de nuestro acervo. No se vayan, estamos en Interlínea Cultura Editorial. Muro Editorial, un espacio de vinculación entre el lector y las actividades culturales del libro. Victoria Anna Suchheim Beswick fue editora, traductora, chef, antropóloga y directora general de Editorial Pangea. Dedicó gran parte de su vida en la firme creencia de la necesidad de la ciencia dentro de una cultura versátil y multifacética. Pionera en la divulgación científica, crea en los años 80 la serie de libros titulada Viajeros del Conocimiento, editada por Pangea Editores, donde abrió un espacio para jóvenes y adultos al conocimiento y textos de grandes personajes de la historia científica, tales como Darwin, Galileo, Mendel, Oparin, entre muchos otros. Victoria y su equipo fueron un parteaguas en la historia de la difusión científica en nuestro país. Pangea Editores formó una parte esencial de su trabajo en el quehacer cultural, abriendo un espacio editorial que se encarga hasta hoy en día de desarrollar material educativo alternativo que ofrezca a través de sus contenidos escritos, gráficos y audiovisuales el despegue de una cultura integral en nuestra sociedad, prestando especial énfasis en la importancia de la ciencia como parte indisociable del desarrollo social. Si deseas saber más sobre la trayectoria y trabajo de Victoria, no dejes de visitar nuestra página web, donde encontrarás más información al respecto. Regresamos con nuestra interesante entrevista a Juan Tonda Mazón, subdirector de medios escritos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. De pronto parece ser como que divulgar la ciencia es sencillo, pero yo siento que es más difícil decir las cosas de forma sencilla que de manera muy académica y rigurosa. Tienes toda la razón. En ese sentido, a veces hacíamos la broma que hacer un artículo de relatividad para niños es de lo más difícil que puede haber. Es tan difícil como hacer un artículo para una revista especializada de investigadores. Entonces, es muy complejo hacer a veces artículos para niños, porque uno tiene que pensar cómo les hablan, no les puede hablar como tontos, qué es lo que conocen, cuál es su nivel de conocimientos. Entonces me tengo que meter en los programas de estudio de la SEP y saber más o menos qué conceptos están manejando, hacerlo ameno, cómo lo puedo hacer ameno, que les interese y que sea breve, porque un artículo, por ejemplo, para niños en una publicación, pues no puede tener más allá de media cuartilla, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también parece que el trabajo del divulgador no es tan reconocido como puede tenerlo en algunos artículos académicos más complejos, y eso no quiere decir que los artículos de divulgación no tengan un trabajo de investigación, de producción, de dictamen, de búsqueda del lenguaje. Y yo creo que sí habría que revalorizar, ¿no? Y darle un lugar de importancia a la divulgación en nuestro país y en nuestra estructura universitaria también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso que mencionas es fundamental y, por ejemplo, estamos buscando que en el CONACYT se le otorgue mayor apoyo a la divulgación
de la ciencia, incluso que se destine un determinado presupuesto, como se hace en la investigación, para realizar proyectos de divulgación, los trabajos de divulgación, porque finalmente, si te pones a pensar, la divulgación es como una forma de educación complementaria para la población. O sea, vivimos en un país que el promedio de educación, el generoso, porque hay dos, es el de tercero de secundaria. Entonces le preguntaríamos, bueno, y después de ese tercero de secundaria, ¿qué aprendemos? ¿Cómo tenemos acceso al conocimiento? Y ahí es donde la divulgación de la ciencia es la que pueda aportar esa cultura científica o esa educación complementaria que nos hace falta en todas las áreas, ¿no? De hecho, mucha gente, pues por eso se pone a leer revistas, a leer libros, porque es una forma, no reconocida formalmente, pero con la cual pues seguimos aprendiendo, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Ahora, ya nada más por último, me parece importante hablar del divulgador y su relación en el proceso editorial. Hablabas hace un rato de la ilustración, del diseño. Finalmente, el divulgador no solamente elabora contenido, sino que hace una suerte de trabajo, de vinculación, para que esto sea justamente colocado dentro del papel, la revista o el libro, de manera adecuada. ¿Cómo se interactúan? Bueno, en el trabajo de divulgación sí es muy importante ver que es un equipo interdisciplinario. Entonces están trabajando juntos gentes que conocen del tema científico, que puede ser de ciencias duras o de cualquier otra disciplina, gentes que saben escribir, que es muy importante, escritores, periodistas. También está uno interactuando con fotógrafos, diseñadores y ilustradores. Entonces, uno está trabajando con los artistas. Entonces, eso es muy bonito del trabajo de divulgación, que uno está aprendiendo constantemente de profesionales de otras áreas. Entonces, uno está aprendiendo. Si uno sabe de ciencia, yo, por ejemplo, cuando empecé en la divulgación, pues yo estudié física. Entonces, mis compañeros escritores, yo trabajaba en el CONACYT en la época donde estaba, teníamos de jefe Augusto Monterroso y Eduardo Lizalde, eran nuestros jefes, entonces pues estábamos muy felices, ¿no? Entonces, ahí fue una escuela de aprender a escribir bien, ¿no? Y de tener un nivel adecuado a los lectores. Luego, entonces uno aprendía, por ejemplo, de las gentes de comunicación, su oficio, y a su vez esas gentes aprendían de ciencia, de contenidos científicos. Entonces, había comunicadores, escritores, periodistas, diseñadores también. Ahí es donde uno aprende lo que es la interlínea, ¿sí? Que es fundamental. La interlínea, si uno quiere leer bien, tiene que poner la interlínea adecuada, y cuando más amplia sea, se va a poder leer mejor, ¿no? Al grado de que uno ve diseños donde solo se ve una gran página y una palabra, y son diseños muy, muy elegantes, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, en la divulgación se aprende de todo el mundo. Eso es una profesión muy bonita, porque pues uno constantemente está aprendiendo cosas nuevas, tanto de los profesionales de otras áreas como de muchas disciplinas. Pues sí, Juan, creo que esto es una actividad colectiva y que requiere además de ir analizando cada una de sus partes, porque finalmente hace relación con todas las demás piezas del mundo de la edición para que esto pueda ponerse en el lugar adecuado, justo en las librerías, en los lugares de acceso. Exactamente cuáles son los lugares donde el público accede a este tipo de libros. Bueno, pues por ejemplo, en la librería que hay en Universum, es una librería que tiene gran cantidad de libros de divulgación, y pues en las librerías ya conocidas en México se encuentran muchos libros de divulgación. Uno de los grandes distribuidores pues es Educal, las librerías del Fondo,
la Gandhi, el Sótano, son las librerías donde se encuentra mayormente la divulgación de la ciencia. Hay que decir que en el país hay un problema de distribución fuerte y cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, en el norte siempre nos reclaman que no llegan las publicaciones de divulgación a Ensenada o a La Paz. Hay pocas canales ahí de distribución, entonces pues ahí es muy importante que el gobierno sea más agresivo, ¿no? En la distribución de los libros de divulgación. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí y esperemos, bueno, pues a la brevedad un día tener una mesa donde podamos platicar varios de los actores que están en torno a la construcción de este tipo de contenidos de divulgación. Muchísimas gracias, Juan. Pues muchas gracias, Sofía. Adiós. Blanco y negro. Espacio donde se asoma una visión editorial. Con David Gutiérrez. En México existe una amplia tradición de divulgadores de la ciencia. Juan Tonda es un científico, físico para ser exacto, que cuenta con la habilidad de exponer sus propios trabajos de manera clara y accesible. Quizá por ello su labor como divulgador científico es ampliamente reconocida. A ello habrá que agregarle una intensa etapa de aprendizaje que se antoja envidiable con Monterroso y Lizalde. El trabajo de divulgación científica es un trabajo intenso que no es posible realizar de manera monodisciplinaria a menos que uno tenga una vasta cultura, como la tenían algunos hombres del Renacimiento, además de un dominio de las técnicas de producción editorial y el hardware asociado a ellas. Aún así, la impresión, la distribución y la comercialización de los productos editoriales de divulgación científica requiere necesariamente de la multidisciplina. Detecto varias categorías que se conectan en este trabajo que, sin duda, debe ser lúdico y apasionante. En la primera fase está el autor, que puede ser un divulgador nato. No obstante, si no lo es, necesitará a otro escritor que le ayudará a traducir el conocimiento científico al público al que se quiere enfocar. Aquí se conecta toda la experiencia editorial, que además suele ser muy rica, porque finalmente se trata de un trabajo de interpretación similar al de una traducción, o mejor dicho, al de una puesta en escena. Sin embargo, en lugar de coreógrafos, maquillistas, tramoyistas, iluminadores, tendremos dibujantes, ilustradores, diseñadores y el editor observando cómo va cobrando forma el libro de divulgación para que cumpla con sus objetivos de manera satisfactoria. Solo voy a añadir una observación muy personal. En los libros de esta categoría, dirigidos a niños, adolescentes e incluso a jóvenes, los que mayor éxito tienen, o por lo menos los que más me convencen, y creo que son también los que le han movido resortes a mis hijas, son en los que de alguna manera se encuentra implícito el humor. Divulgar sin humor es tomarse todo con demasiada propiedad. Quien haya leído con sus hijos o visto leer a ellos el libro de las cochinadas escrito por Julieta Fierro y Juan Tonda, sabe a lo que me refiero. De lo contrario, se los recomiendo ampliamente. El impulso a la divulgación científica y tecnológica en nuestro país es un reto que implica el trabajo de diferentes actores, ya sean investigadores, editores o divulgadores. Comprender que el trabajo que realizan personas como Juan Tonda es fundamental para el desarrollo de los países, que nos permite visualizar estrategias que ayudan y apoyan no solo al desarrollo del sector científico, sino también a la divulgación de sus contenidos y nuevos proyectos. Esta pieza permite articular aquellas que le dan sentido al contenido, a la lectura y a la razón de lo que hoy tenemos en nuestras manos: un libro. Les agradecemos su compañía y esperamos contar con su presencia en próximas emisiones. Soy Sofía de la Mora. Hasta luego. Esto fue Interlínea, Cultura Editorial.
una producción de la Unidad Xochimilco para la Universidad Autónoma Metropolitana y UAM Radio 94.1 FM. Los invitamos a visitar nuestra página web http://clon.uam.mx/interlínea, donde podrán encontrar el podcast del programa y hacer comentarios y sugerencias. También nos pueden encontrar en Facebook como Interlínea Cultura Editorial. En esta emisión participaron Sofía de la Mora, Donato Domínguez, Daniela Páez, Eduardo Mondragón y Yasmín Hernández.